mira, es que ellos tienen un dilema que fue continental también. Yo siempre trato de que se entienda que eso tiene un carácter continental. Y parte de la experiencia en que ellos enfrentaron la transición a la democracia. Porque ellos se ven en un problema, o sea, de las dictaduras militares sangrientas del Cono Sur, el Plan Cóndor, que mató, desapareció a miles de personas, no logra el resultado esperado, a pesar de la criminalidad de las acciones que cometieron, porque comienza a resurgir la resistencia. O sea, hay un primer momento que terminan, matan a los principales jefes, a los principales líderes, pero hay una nueva generación que está surgiendo y hay una rebeldía, hay un enfrentamiento de las fuerzas populares a las dictaduras y están ante el peligro de que ocurran revoluciones radicales en el continente. Se están valorando, bueno, y si ocurre una rebelión en Chile, o sea, si la dictadura de Pinochet cae, ¿qué pasa con el proyecto neoliberal? O sea, ¿qué pasa con nuestros laboratorios? ¿Qué pasa con Argentina? Y esto parece que no tiene remedio. Entonces, tratan de mediatizar esos procesos. Llevar un proceso, supuestamente de transición, y poner a sus cuadros. Y para llegar a ese punto, crean todo un plan de formación de liderazgo, de intercambio académico, por el que pasaron cientos de estudiantes universitarios y de enseñanza media del continente, para crear una nueva izquierda que fuera potable y que fuera continuadora y defensora del neoliberalismo. Puede parecer una tremenda contradicción, pero el objetivo era ese. O sea, prepararlo, formarlo, y mañana tú tienes un cuadro que puede hacer desde la izquierda lo que no se puede hacer desde la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que esa experiencia la empiezan a aplicar también en nuestros países, porque se percatan en un momento determinado que la contrarrevolución tradicional no les va a ser de utilidad, porque no tiene prestigio, no tiene base social, no responde a los intereses que ellos tienen. Y en el caso de Cuba, sobre todo, y bueno, pasó en todas partes, pero conozco muy bien el caso de Cuba, comienzan a preparar líderes de las universidades. Y es muy curioso porque en las universidades cubanas van a buscar a muchachos jóvenes que sean militantes de la Juventud Comunista, que sean líderes estudiantiles, que tengan características de liderazgo, que además sean personas, eso había que tener mucho tacto con eso, que fueran personas con un ego y con grandes aspiraciones. Eran los elegidos. Entonces, a un muchacho le llega un correo electrónico invitándolo a un curso en una universidad en Alemania o en Francia, donde sea, y ese muchacho, por supuesto que no va a rechazar eso. Yo digo, pónganse en el lugar de los estudiantes. Usted es un estudiante, le llega un correo electrónico de una universidad europea o de una ONG, porque muchas veces las universidades vamos a darle el beneficio de la duda. No lo hacen directamente. No siempre tienen conocimiento de eso. Por esa ONG le manda la invitación y dice, te vamos a pagar un curso de 1 año o de 6 meses en Europa, con un estudiante cubano, latinoamericano. Y además te damos viáticos para que salgas además a divertirte, a lo que tú quieras, y te vas a quedar en casa de un estudiante. Bueno, magnífico. ¿Quién va a decir que no ante un plan como ese? ¿Dónde está el peligro? Y sencillamente ese estudiante iba a ese lugar, conocía un estudiante cubano que sus padres son médicos, los hospedan en casa de una familia de médicos alemanes o franceses o belgas o donde sea de Europa, que trabajan en clínicas privadas con un gran nivel de vida, y este muchacho es hijo de 2 humildes médicos revolucionarios que dedican su vida no a hacer negocios sino a llevar salud de verdad. Entonces el contraste ya era muy violento, o sea, no hace falta discurso. Claro. Entonces formar ese liderazgo para ellos era por una parte importantísimo, porque eso iban a ser los teóricos, los pensadores, la gente que iba a encabezar esa nueva contrarrevolución. Y esos muchachos jamás podrían desprenderse de eso, porque una vez que estuvieran en esos cursos, después iban a recibir posgrado, maestría, doctorado, y iban a terminar respondiendo, por supuesto, a los intereses de los servicios especiales estadounidenses, que seleccionarían además sus cuadros de esa base, de esa tremenda base, que ellos contaban con que fueran cientos de personas, miles de personas, en proyectos que ellos se imaginaron en 10 o 15 años. En el caso de Cuba, sobre todo, para impedir la continuidad de la revolución. Ese tipo de acción, además, estuvo acompañada de la formación de otros jóvenes en este tipo de cursos, donde se entrenaron en la estrategia del golpe suave. Okay.
intentaron hacer llegar a las universidades en Cuba, como lo hicieron aquí también, como lo hicieron en Nicaragua, los manuales famosos de Encharca. Y era muy fácil, llegaba un turista y les regalaba a los estudiantes $5 y una memoria. Ujú. En esa memoria decía, mira, esto es un regalo que te voy a dar. Y dentro estaba el manual. En la lógica de ellos, ese estudiante se iba a leer el manual y lo iba a compartir. Claro. Ellos lo veían así. En el caso de Cuba le sale siempre mal, le salió mal muchas veces, porque el estudiante lo que hacía era que cuando leía de qué se trataba, lo borraba y se iba a tomar cerveza con los $5 con la novia. Y entonces no le funcionaba. Repartieron miles de memorias en la universidad y no se sabe qué hicieron, qué pasó con los manuales aquellos. Pero era un plan hecho a gran escala. O sea, ellos eran muy ambiciosos en esta idea. De manera que ellos pensaban tener una base fuerte de personas entrenadas en la estrategia de golpe suave, los soldados, como pudiéramos decir, de todo esto, y a la vez tener los cuadros. Una intensa guerra en el terreno de la cultura, de las ideas, una intensa guerra cognitiva dirigida a la manera de pensar de la gente, a construir automatismos en la gente. Es muy interesante y creo que en eso es donde nosotros nos hemos quedado un poco atrás a la hora de estudiar cómo ocurren realmente estos fenómenos. Porque es bien serio. Mira, la base muchas veces de la guerra esta motivacional que está dirigida a la gente tiene códigos muy simples, muy simples. Y creo que en su simplicidad está muchas veces el éxito que logra. Tú tienes un pueblo como el venezolano, como el cubano, sometido a una intensa guerra económica. O sea, una guerra económica que lleva a la gente a niveles de desesperación. Claro. Y la CIA calcula que una persona en ese estado responde violentamente. Una persona un padre de familia, una madre, que no encuentra los recursos para dárselo a sus hijos, ¿a quién culpa de todo eso? Si tú haces eso, estás haciendo una intensa también guerra mediática, donde le estás diciendo a esa persona que el culpable de que esté pasando todo eso es el Estado. Porque el Estado es un Estado fallido y el Estado no funciona y usted no tiene alimentos, no porque nosotros te estamos asfixiando, porque estamos cerrando todas las líneas de crédito, los accesos a la finanza, el acceso al comercio, estamos penalizando todas las navieras, o sea, te estamos cercando, pero el culpable es tu gobierno. Esa persona está sometida a una presión inmensa. No hay nada que afecte más a la familia que esas cosas. Claro. Sale, no hay transporte, se le va la corriente durante horas. O sea, esa persona está sometida a un nivel tremendo. Y ellos consideran que eso puede convertirse en actos de violencia en cualquier momento. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.